Bueno, este libro que los invitados a la mesa redonda me parece que lo tenéis ya, os lo han dado, eh, es el resultado, como dije antes, pues de una investigación cuya base está en la Universidad Autónoma, fundamentalmente en el equipo Converge TVD, que es el equipo de investigación que yo lidero, junto con un equipo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad de Valladolid. La Universidad Rey Juan Carlos hace la parte económica, fundamentalmente los costes de producción de las series de ficción en España, y la Universidad de Valladolid sobre la recepción de la ficción televisiva, sobre todo desde el punto de vista psicológico, es muy escorado hacia el lado que interesa también a la publicidad. Ellos no han participado en este libro porque ellos van a hacer sus propios libros, así que nos íbamos a 600 páginas y se metía todo el mundo, así que hemos llegado pues a un acuerdo que cada universidad luego haga su propia publicación. Sin embargo, este libro tiene una parte que es el resultado de nuestros capítulos, de los que estamos aquí, más dos investigadores más que me parece que faltan, de la Universidad Pompeu Fabra y Marta Ortega, ¿no? Me parece que no ha podido venir. Bueno. Pero el libro se completa con investigadores fundamentalmente de Alemania y de Francia, y hay un capítulo también de Inglaterra, pero que ha sido hecho por compañeros de la investigación, porque nosotros queríamos también que la visión fuera lo más internacional posible en relación con el avance de lo que decíamos del transmedia en relación con la televisión. Por lo tanto, tenemos investigadores que han publicado de Europa y de Latinoamérica, fundamentalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos, la parte latina. Bien, vamos a ir bastante rápido para no alargar más lo que es la presentación, así que yo voy a darle la palabra a Paula, que es la que va a organizar la visión rápidamente del sector. Me parece que es el mapa. Ya está, el mapa ya se ha mostrado, ¿no? Sí. Bueno, si no, iremos luego a cada uno de los países rápidamente. Este cuadrito que ven es muy parecido a un mapa del metro. De alguna manera está inspirado en el Metro de Madrid, porque pensando en una reunión que tenía en Madrid, cómo buscar un tipo de esquema visual que nos ilustrara el tema de la red, es decir, que la investigación es cada vez pues mucho más no solo digamos dispersa, porque dado que se está empezando en muchos capítulos a trabajar en una forma totalmente original, inédita, pero fundamentalmente a estos niveles de coordinación que hay entre nodos y redes. Y por eso pues que la metáfora visual del metro nos parecía, para ilustrar lo que ha sido el trabajo nuestro, pues la mejor manera de poder indicar dónde están los factores más importantes. Como veis ahí, las grandes líneas estaría la tecnología audiovisual, esa verde que atraviesa todo el mapa. Luego, a ver si lo veo aquí porque me voy a quedar con tortícolis. Luego, Internet, por supuesto, que va en línea vertical, pero al mismo nivel lo hemos puesto que televisión. Y entre televisión e Internet, la televisión conectada, me parece que en la segunda mesa redonda, posterior a esta, pues ya habrá ocasión, me parece, de poder hablar de televisión conectada. Y luego el tema de los contenidos, que normalmente en el ámbito de las tecnologías o en el análisis más tecnológico de la televisión y del audiovisual, pues normalmente no entra. Pero nosotros lo hacemos entrar, como se dirá ahora, porque
sobre todo en el ámbito de las redes sociales, pues está muy relacionado a lo que es contenidos con recepción y con la distribución, digamos, de la señal. Bien, pues no quiero alargarme más sobre esto. Voy a dar paso ahora a mis compañeros. No sé cuál es la siguiente. Fernando. Sí, gracias. Bien, buenos días a todos. Bien, en el capítulo que me ha correspondido desarrollar, básicamente lo que se ha trabajado es en configurar de alguna manera un mapa de la situación actual de la producción de ficción en España, mediante el estudio de una base de datos que nos ha proporcionado Kantar Media y que nosotros hemos adaptado para la investigación en función a extraer datos de perfiles de producción y de consumo, de audiencias y de otros indicadores que de alguna manera nos permiten saber cómo va el mapa de la producción audiovisual a nivel español. Como una cuestión inicial de los principales datos que quisiera reseñar, primero está en los cambios que se han producido en el sistema audiovisual español en el último periodo, los últimos 4 o 5 años, que, bueno, determinados de alguna manera por la crisis galopante que venimos padeciendo, ha también supuesto unas modificaciones, unos cambios en el mapa que de alguna forma se explican por esta absorción o fusión de las televisoras para de alguna manera intentar ser más competitivas y poder producir de una manera más eficaz y con menor coste, ¿no? Por ejemplo, están los datos que ya muchos de ustedes deben de saberlo, que es, digamos, la compra de La Sexta por el grupo Telecinco y de La 4 por Antena 3. Eso de alguna manera también ha creado una modificación en cuanto a las cuotas de publicidad, porque obviamente al establecerse esta nueva función, este nuevo mapa geoeconómico, de alguna manera se han equilibrado la venta publicitaria en estos dos grandes conglomerados y consiguientemente los otros canales y los otros grupos económicos que gestionan el resto de canales en la televisión abierta de TDT han disminuido obviamente sus cuotas de audiencia y claro, la diferencia queda mucho más evidente entre ambas. A nivel de audiencias, que también hemos hecho un mapa general en los últimos 4 años, por ejemplo, puede verse que ha habido una disminución general de las audiencias, que de alguna forma se explica por este surgimiento de la televisión a la carta y el visionado online, que ya se hablará más en detalle en las próximas mesas, pero que de alguna forma explican esta migración, es decir, este descenso de las audiencias, que es contradictorio también con la cuota individual de consumo, es decir, la gente ve más tiempo la televisión, pero sin embargo las cuotas de audiencia son inferiores, pero el visionado online ha incrementado, recién se está contabilizando en los últimos años estos indicadores y de alguna forma son datos valiosos. Lo que respecta a la producción, ha habido efectivamente un descenso progresivo en la producción de títulos propios en la TDT, que en el año 2009 llegaba a los 58 y en el 2011 ha sido de 49. En tanto que en el 2012, que nosotros hemos cerrado la investigación por los efectos de la publicación del libro, solamente nos quedamos con 18 títulos al primer semestre de 2012, que si lo compartimentamos en que esto es en 6 meses, daría un descenso también más pronunciado de la cuota de producción. En lo que respecta a la ficción en concreto y los indicadores de audiencia de forma general, diríamos, podemos decir que la producción de ficción sigue concentrándose con los mayores índices de audiencia en el prime time. Es decir, los datos e indicadores, por ejemplo, de Águila Roja y de Cuéntame cómo pasó, siguen siendo los más importantes en la cuota de producción en el prime time. Y también en una franja más reducida, también están en la franja de la tarde, que se comparte en buena cuenta en los datos de Amar en tiempos revueltos, por ejemplo, también de Televisión Española, y de algunas telenovelas de producción iberoamericana.
También están datos nuevos como El secreto del puente viejo, El barco o Bandolera de Antena 3, que también de alguna manera ha significado un repunte de series, digamos, también de corte histórico o de tipo melodramático que también que se han posicionado en ciertas franjas y que de alguna forma explican este mapa diversificado de las audiencias, ¿no? Por el lado de la cuota de Telecinco, básicamente va en cuanto a la ficción de las comedias de situaciones, ¿no? De La que se avecina, Aída sobre todo, y también en buena cuenta Hospital Central. Un aporte importante dentro de la estructuración de este capítulo ha sido producir de alguna forma algunos datos estadísticos de cuantificación de los perfiles y de cómo de alguna forma esas audiencias encuentran una correlación con las audiencias. No, por ejemplo, las series históricas de Prime Time, como repito, que son básicamente Águila Roja y Cuéntame, son las que básicamente tienen mayor presencia en el segmento femenino, ¿no? Así como Los Protegidos, por ejemplo, de Antena 3 y Aída. Y, por ejemplo, en el público masculino está, por ejemplo, también Los Protegidos, ¿no? Y La que se avecina, también como datos relevantes que de alguna forma tienen unas cuotas importantes de audiencia. Por franjas de edades también hemos desarrollado algunos gráficos estadísticos que permiten configurar estos indicadores, ¿no? Como Los Protegidos igualmente en la franja de los 4 a los 12 años, de 13 a 24 está la serie Físico-Química, que bueno, ahora ya no se está emitiendo, pero que en los primeros años se ha contabilizado también como una cuota importante. En la franja de 25 a 44, es decir, los jóvenes adultos, está básicamente la comedia de fin de semana Aída y El barco, por ejemplo, también, así como El internado, que son series que básicamente se dirigen a un segmento juvenil. Águila Roja, Cuéntame, Hispana la leyenda, ya a un público más adulto, y La señora y Amar en tiempos revueltos y ya en el segmento de mayores de 65 años. Finalmente, el otro dato es ver también estos perfiles por nivel socioeconómico, ¿no? Es decir, por ejemplo, Águila Roja y Cuéntame cómo pasó, tienen datos arrasadores en los sectores bajo y medio bajo, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma indican resultados bastante homogéneos. Aída, por ejemplo, tiene un funcionamiento más homogéneo en las capas medias y bajas, al igual que La que se avecina. Y Hospital Central es más equilibrado en todos los segmentos, pese a que su cuota de audiencia en general es inferior, ¿no? En tanto que las ficciones de Antena 3, digamos, de alguna forma son más irregulares porque trabajan con diferentes resultados dependiendo de la franja, ¿no? Estos datos son de alguna forma los más relevantes del periodo. Gracias. Muchas gracias. Sobre esta base luego hemos trabajado los demás aspectos que ahora vamos a ir desgranando uno por uno. Me parece que ahora es Nuria. ¿Sí? ¿Quién es? ¿María Jesús? Sí, perdón. Las dos. Vale. ¿Qué es? Voy a hablar yo, pero voy a hablar en nombre de las dos. Buenos días. Nuria Simelio y yo nos hemos encargado de la parte de redes sociales y fanfiction. En este capítulo, fundamentalmente, lo que pretendemos es examinar las numerosas dimensiones en las que, la audiencia prosumidora desarrolla a través de Internet la interacción con los contenidos televisivos. Pues bueno, intentamos abordar los perfiles de los usuarios, sus prácticas, sus acciones, el tipo de redefinición que se hace de los relatos televisivos a través de estas prácticas y, en definitiva, estudiar la implicación activa que tienen esos espectadores, pues mediante la creación de fanfiction
y de su participación en foros y redes sociales. A la hora de abordar el tema, pues nos hemos centrado fundamentalmente en el ámbito de la ficción española, lógicamente, pues bueno, sin olvidar pues todas las prácticas que se desarrollan en torno a otro tipo de contenidos de televisión, fundamentalmente las series norteamericanas. La aproximación a este objeto de estudio pues se ha hecho fundamentalmente desde una perspectiva cualitativa, multidisciplinar y pues bueno, si me permitís, incluso psicoanalítica también, porque a Nuria y a mí nos ha venido muy bien para reflexionar sobre nosotras mismas y nuestra propia práctica con los contenidos televisivos, y bueno, de alguna manera también eso lo hemos pretendido reflejar un poco pues en el tono del capítulo. Hemos intentado que de alguna manera también pues sirva para reflejar que se ha hecho fundamentalmente desde la aproximación académica, pero con ese puntito de autorrepresentación, yo creo, ¿no, Nuria? Y bueno, nada más, paso el turno al siguiente compañero. Me parece que el siguiente sí, soy yo. Y redes sociales, ¿verdad? De Ana María Castillo. Como decía antes, se trata fundamentalmente de un capítulo en donde muestra cuáles son los elementos de uso que hacen en las redes sociales de la ficción televisiva y cómo a partir de eso pues se construyen incluso tipos de identidades y adhesiones de fans en relación con la conversación en la red. La siguiente... Sí, soy yo. Buenas. En este capítulo de webseries para la convergencia, lo que encontraríais es una evolución de las webseries tanto en Estados Unidos como en España y en Latinoamérica, desde 1995, que aparece la primera, y hasta la actualidad, hasta 2012 en este caso. Y además de eso también encontraríais unas características generales, tanto narrativas como técnicas, de este nuevo formato. Las nuevas formas narrativas que surgen de esta producción de ficción para Internet y bueno, las nuevas ventanas y posibilidades que se abren ante todo este fenómeno. No me quiero extender demasiado porque a las 3:30 tenemos la mesa de los nuevos formatos audiovisuales en la convergencia y no quiero adelantarme y aburriros demasiado. Así que dejo la palabra a mi compañera, que la siguiente creo que la va a hablar Lorenzo. Marta, ¿vas a hablar o tienes 5 suyos son los 5 minutos, como se decía en la radio hace 40 años? El título es Género y diversidad cultural en la ficción hispana, los casos de Aída, El barco, Cuéntame y El clon. Sí. Y Marta Ortega ha trabajado con Pilar Sí. Medina de la Universidad Pompeu Fabra, que no está presente aquí, a ver, se ha disculpado. Pues buenos días a todos y gracias por dejarme subir, aunque haya sido que he llegado tarde, porque he tenido, por cuestiones personales. Desde Pilar y yo abordamos, ya desde aquí quería agradecer a todos vosotros la presencia y la oportunidad a Lorenzo de haber trabajado con él. Ella y yo lo que hicimos es, desde la perspectiva de género y desde la diversidad, analizar el contenido de las series de más audiencia de la audiencia española de los años 2010 y 2011. Concretamente, analizamos el caso de El barco, Aída, Cuéntame y El clon. Desde la perspectiva de género analizamos Cuéntame, Aída y El barco, y en este caso lo que vimos es que, a pesar de que las series son un formato ideal para aportar los cambios sociales y poder hacer que se introduzcan nuevos comportamientos y romper un poco con los patrones ya que son los de siempre en la sociedad patriarcal, lo que vimos es que estas series aparecían algunos modelos que nos parecían en la superficie rompedores, pero que si
ahondábamos en el análisis y nos íbamos a lo cualitativo, veíamos que continuaban siendo series que reproducían los modelos patriarcales en la división de roles de género, por ejemplo, y en las formas de uniones, aunque nos aparecían uniones que eran rompedoras, aparecían todo tipo de hogares que hasta el momento a lo mejor no habían sido representados. En realidad estas uniones volvían a representar la desigualdad de géneros, y esto lo íbamos desgranando en el capítulo en otras muchas cosas, como era, por ejemplo, la profesión que ocupaban hombres y mujeres, o los espacios públicos y privados. Y en cuanto a la diversidad, que era la parte que hizo Pilar con el clon, ella concretamente lo que vio es que la diversidad cultural pues se aparecía representada, pero en realidad también estaba cargada de todos los clichés que están en nuestra sociedad, y que las telenovelas y las teleseries, en este caso el clon, no acababan de romper, sino que continuaban representando a la mujer como aislada, tapada, ocupándose solamente de las labores típicamente femeninas, que son todas aquellas, la de cuidado de terceros y el suyo propio. Y esto es un poco el resumen de lo que nosotras hicimos. Muy bien, bueno, pues ya veis que tenemos también estudios culturales dentro del ámbito de las tecnologías. La siguiente, Yolanda. Sí. Vale. El tema del videojuego. El videojuego. Buenos días. Yo también quiero dar las gracias a Lorenzo y a este equipo maravilloso que también me invitó a formar parte y a permitir que el tema de los videojuegos se integrara también en estos contenidos. Sin duda, cuando hablamos de la imagen, y si añadimos a esta imagen la capacidad de la interactividad, parece que bueno, evidentemente se entiende cómo las pequeñas pantallas y las grandes pantallas han tenido en cuenta, o están teniendo en cuenta cada vez más el sector de los videojuegos. Entonces, bueno, en el capítulo lo que explico un poco también cómo está el tema del mercado, la cuestión de que es un mercado súper emergente, y cómo las televisiones evidentemente no van a perder ese filón de los videojuegos. Entonces se espera que para el 2016 superará casi los 7.000 millones de dólares a nivel de facturación, y a nivel publicitario se ve que es uno de los grandes puntales y una de las grandes capacidades que va a tener el sector. Se explican diversos ejemplos de cómo diversas cadenas televisivas han utilizado, al principio de hecho, cómo utilizaban a nivel de merchandising, pues como subproductos los videojuegos, pero cómo lo que está ocurriendo es precisamente el efecto a la inversa, como al que está ocurriendo que videojuegos están catapultando a las series, y como ocurre también al revés, como que hay series televisivas que están encontrando una entrada impresionante a partir también de los videojuegos. Bueno, como este efecto es un efecto boomerang entre unas cadenas y videojuegos, y también cómo está revolucionando, se explican también en el capítulo, cómo revolucionan las estructuras narrativas, el contenido también de los videojuegos están entrando en las series de televisión y del cine, pero que también la manera de establecer los guiones, hay muchísima mirada y mucha copia en ese sentido de cómo funcionan los videojuegos, esas estructuras abiertas, convergentes precisamente también. Eso mucho el cine y la pequeña pantalla también lo está mirando. O sea que hay un momento también de boom en el sentido también de los contenidos, en el sentido de la estructura narrativa, y luego pues como fenómenos como programas televisivos de reality shows están partiendo también, contando con la participación de los videojugadores, y fenómenos como Lost, por ejemplo, ¿no? Esta serie ha utilizado también las redes sociales, y los videojuegos lo que hacen es continuar inyectando esa participación e interactividad entre los usuarios y también espectadores. El futuro de los videojuegos pues se prevé que no solamente sea una cuestión de entretenimiento, sino una cuestión, y ya está siendo, a nivel de formación, y lo que también insistía en uno de los apartados, que forma parte más de una investigación personal, cómo son contenidos que tienen que ver
con trasfondos que van más allá a nivel de lo que hablamos de la cuestión de análisis psicológico, ¿no? Como que la imagen también es saludable, es más, la imagen sana. O sea, a nivel, los videojuegos no solamente van a ser, son medios de entretenimiento, son medios de formación, van a ser medios utilizados en los centros también de la medicina, de la salud, pero también a nivel psicológico, hasta el punto del autoconocimiento, porque unifican los videojuegos, permiten esa interrelación de los dos hemisferios a partir de esa interactividad. ¿Y por qué no utilizar además del entretenimiento, el autoconocimiento, la salud? Por eso que es una de las grandes puertas que abrimos también en el capítulo. Y bueno, un poquito sería esto lo que en videojuegos hemos estado. En el capítulo se va dando más detalles, muchas evidentemente. Gracias. Solo tiene 5 minutos, pero la verdad es que podría hablar 2 horas tranquilamente aquí. En fin, tiene mucho jugo su capítulo. Creo que lo vais a disfrutar. Seguimos. Alemania. Bueno, 2 palabras sobre Alemania. Está hecha por un investigador que lleva muchos años trabajando sobre la televisión en Alemania. Ya sabéis que ha sido lo más potente que se conocía, sobre todo en el ámbito de la ficción, porque ellos exportan muchísimo a Estados Unidos. Y fuimos compañeros cuando estuvimos trabajando en Eurofiction, el observatorio de investigación de la ficción televisiva en Europa. Bueno, lo que viene a decirse aquí en el capítulo de Alemania es que Alemania se está quedando atrás en la innovación, es decir, que no ha ido tan rápido en el ámbito de lo digital, por ejemplo, como fue con el satélite. Como sabéis que fue el país puntero en el ámbito del satélite. Con incursiones luego muy variadas. Incluso sabéis que, supongo que hicieron hasta una telenovela que estaba sentada en Mallorca, que es el paraíso de los alemanes, pero se ha parado un poco y están sobre todo tratando de recuperar lo que es el campo de la producción de TV movie y cine para televisión, que es otro capítulo. Bien, con Transmedia tienen cosas interesantes, pero muy aisladas, y ellos prevén que por una cuestión de dinero probablemente se van a centrar de nuevo en lo que son los grandes productos de televisión de entretenimiento más que de ficción. Sí, Francia. En el caso de Francia es otra potencia, en este caso cinematográfica. A Francia le ha costado ponerse al día, cosa que no le costó a España, por ejemplo, que España ha sido el país más dinámico en el ámbito de la ficción, justamente porque no había tejido industrial de la ficción, no había industria prácticamente cuando empezaron a salir las primeras médicos de familia y antes farmacia de guardia, y de ahí en adelante sin parar, con muchísimo éxito en general en la apuesta de ficción y con muchísima inversión de dinero. No así en Francia, que era el gran productor de cine para Europa y que pues no pudo ponerse al día, y por lo tanto la ficción, desgraciadamente la ficción francesa está por los suelos. Es poquísimo la ficción que se hace y tampoco de gran calidad. Así que pues están bastante deprimidos. En fin, yo creo que es el capítulo más deprimente que hay, porque claro, conociendo lo que era Francia y lo que nos dicen ahora, pues es una lástima. Transmedia sí están adelantando bastante. Yo he estado en algunos congresos ahí con los suizos y los canadienses del habla francesa de Quebec. Sí, están trabajando bastante bien, y sobre todo con Canal Plus, que está muy interesado en aprovechar el envión del Transmedia. ¿Más? Sí. Nuria. Sí. A ver, el otro capítulo de Europa es sobre la televisión británica. Sigue el mismo esquema que los que ha explicado Lorenzo de la televisión alemana y francesa. Lo escribí yo porque en ese momento estaba haciendo una estancia de investigación en Londres con Ana María Castillo, que está ahora en la Universidad de Liverpool también. Entonces, bueno, creemos que el Reino Unido es un modelo, primero de implantación de la televisión por Internet y de la televisión por digital de forma paulatina, y sobre todo en el aspecto de la ficción. La ficción televisiva en el Reino Unido, la propia, está dentro de las 10 series más vistas, es la que tiene máxima audiencia,
y presenta modelos muy diversificados que explicamos en el capítulo. Y en relación al transmedia, también tiene experiencias innovadoras. Bueno, sigue el esquema de los otros países, pero sí que presenta algunas que explicamos aquí, como Transmedia London o proyectos diversos que han hecho también a raíz de los Juegos Olímpicos. Y este es el esquema del capítulo sobre la televisión británica. Muy bien, muchas gracias. Georgiana Dragota es investigadora rumana y que ha hecho un capítulo excelente sobre toda Europa del Este. Antes que todo, quiero dar las gracias a Lorenzo por haberme invitado a ser parte de este grupo de investigación y por haberme brindado la posibilidad de escribir un capítulo sobre una región poco explorada académicamente en cuanto a los orígenes de la producción de ficción televisiva local. Entonces empiezo en el capítulo por rastrear el momento de llegada y el gran éxito de las primeras series televisivas norteamericanas y latinoamericanas en el contexto de las transiciones del comunismo a la democracia a principios de los años 90, y llego a demostrar que este tipo de ficción seriada que fideliza al público da lugar a producciones nacionales en estos países siguiendo los modelos de las series importadas. Se genera así una verdadera industria de producción que se convierte en un fenómeno que no puede quedar ignorado. Como consecuencia y a raíz de esta necesidad de llenar el vacío en el mapa europeo, se emprende una exploración a través de estudios de caso concretos para comprobar lo que hasta ahora solo aparecía reflejado en revistas como TV Más Novelas o Only Telenovelas, cuyos valiosos artículos están a base de esta investigación. 7 países de Europa Central y del Este, 6 de origen eslavo y 1 de origen latino, que es Rumanía, hacen el objeto de análisis de este capítulo, que pretende abrir camino en el territorio todavía sin explorar de las producciones locales en esta zona de Europa. Al mismo tiempo, lo que pretendo es ofrecer también, mediante una aproximación más generalista, un punto de partida para futuros trabajos orientados hacia unos análisis profundizados sobre los casos específicos de la producción de telenovelas en Europa del Este, cada uno con sus especificidades y riquezas de significados. Gracias. Bueno, gracias por la síntesis. ¿Puedes decir los países que citaste, que trabajaste rápidamente? Fueron Polonia, Croacia, Eslovenia, Armenia, República Checa y Rusia y Rumanía. Y Rumanía, bueno. Pues yo no sé si hay muchos libros con un mapa general, pero realmente interesantísimo. Yo he disfrutado muchísimo leyendo el capítulo este y espero también que vosotros vais a encontrar muchas cosas nuevas de lo que nos dio el comunismo. Me parece que hemos terminado y ahora sería Sudamérica. Bueno, una palabra de tipo general, 2 palabras sobre Latinoamérica. El ritmo es muy desigual. Por ejemplo, en Chile todavía están discutiendo la ley digital. Evidentemente, los grandes grupos de interés de las televisiones prefieren pues el status quo, que las cosas queden como están. Brasil, por ejemplo, con la televisión Globo, que es la gran potencia, como saben ustedes, en Latinoamérica, junto con Televisa en México, son televisiones que bueno, pues, están ahora adoptando el sistema digital prácticamente sin competidores. Lo interesante del capítulo de México es esta lucha encarnizada que hay fundamentalmente entre Televisa y todos los demás, aunque Azteca Televisión evidentemente está pues en segundo lugar, pero a mucha distancia, digamos, del poder que puede tener Televisa. En general, los autores de los capítulos sobre Latinoamérica son bastante críticos respecto a la función social de la televisión, que es por donde aprieta el zapato allí en Latinoamérica. Se le exige a la televisión muchísimas cosas desde el punto de vista de la función social.
piensan que hay una cierta decepción en relación con la llegada de la televisión digital. Y en todo caso lo interesante es que como son países que han tenido durante muchísimos años una gran producción de telenovelas, que ese empuje que tuvieron con la telenovela que se pueda recuperar para los nuevos productos y las nuevas competencias. Y sobre todo, pues, países como México, Colombia, que son países y Argentina, que compiten a nivel internacional y cuyas producciones pues nosotros conocemos bastante bien aquí, por ejemplo, en España. Bueno, pues con esto... Estados Unidos. Perdón, Estados Unidos. Estados Unidos, que es la parte latina. Aquí decimos 40 millones, ya dicen que son 50 millones. Nosotros ya pensábamos pues que hablábamos de 40 millones censados, con lo cual los 50 millones o más de usuarios de latinos, digamos, como sabéis vosotros, que tienen un alto índice de consumo, y por eso que las televisiones pues están muy interesadas en hacer programas para los latinos, pero no solamente esto, que lo interesante que se dice en este capítulo es que con el empuje de la telenovela se han dado cuenta que la telenovela también le puede interesar a los norteamericanos y por lo tanto están haciendo productos con el formato, con la estructura y la narrativa de telenovela, pero en inglés, es decir, para ir a competir en la gran franja, digamos, norteamericana. Bien, pues vais a disfrutar con los capítulos de América Latina, porque la gran diversidad pues es uno de los elementos más interesantes, y sobre todo pues os vais a encontrar con sorpresas de cómo funcionan algunos tipos de ficción que inesperadamente con las temáticas que ellos tienen pues tienen a veces pues 20 millones de usuarios. Muy bien, pues con esto vamos muy bien de tiempo, nos quedan 2 minutos hasta las 11:15. Si alguien se atreve a decir algo, dígalo ahora o calle para siempre. Y si no, nos vamos a un café para todos. Como no ha llegado toda la gente, me parece que se puede ofrecer perfectamente el café para todos los que están aquí, no solamente para los invitados. ¿Alguien quería decir algo? Si no, lo dejamos para las mesas redondas. Bueno, pues os invito entonces ahora a un café y luego a la segunda mesa redonda, que es justamente con las televisiones. Hasta un momento. Vale. Saludamos a los que están viéndonos y escuchando por streaming. Nuria Simelio les acompaña al desayuno, seguirla a ella. Y por streaming háganos llegar por Twitter vuestras consideraciones, comentarios, etcétera. Gracias.